¿eh? Pues ahora tenemos un salmo nuevo que espero, si así Dios lo quiere, que podamos terminarlo en este año, antes de que termine este año. Y es un salmo, es el Salmo 101. Es un salmo que pues tiene relación con los salmos que hemos estado escuchando acerca del reinado. Hemos estado escuchando salmos a partir del 94 que habla del reinado del Mesías. Bueno, en este específicamente no habla de un reinado del Mesías, pero habla de unas instrucciones para un rey. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este salmo. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú tienes lo mejor para nosotros en cada una de las enseñanzas. Gracias porque nos podemos reunir como iglesia. Muchas gracias, Dios, porque Oscar pudo arreglar todo y tenerlo todo listo a tiempo, Señor. Gracias por él. También te damos gracias por Miguel, en el cual te pedimos que tú lo guardes, Señor, ahorita en el lugar donde él está, tanto a él como a su familia. Y Padre, pues queremos seguirte pidiendo para que tú sigas guardando y prosperando estos estudios, estas reuniones que tenemos. Gracias por este hotel que nos has dado para tener nuestra sede de nuestros estudios. Y te queremos ahora pedir, Señor, que tú abras nuestros corazones y abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos escuchar lo que tú tienes reservado para nosotros el día de hoy. Te queremos pedir que asimismo tú puedas guiar en su momento a Mauricio, Dios, en lo que nos va a compartir, y que tanto uno como el otro sean estudios que se complementen como tú lo has estado haciendo. Padre, te queremos pedir por esto, te damos gracias, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a leer los primeros 4 versículos del Salmo 101, si me quieren acompañar en sus Biblias, Biblias ya sean de libros o telefónicas. Vamos a leerlo, ¿no? Bueno, Salmo de David. Son los primeros 4 versículos, porque vamos a ver los primeros 4 versículos. Dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Bien, como estaba diciendo, este salmo nos habla de ciertas instrucciones que se decía para el reinado de algún gobernante. Fue escrito, como lo vemos, por David, como aquí dice, Salmo de David. No sabemos exactamente en qué momento de su vida hizo esta oración o la escribió. Probablemente haya sido al principio de su vida. Fíjate que un detalle curioso, y nunca lo había pensado así. ¿Sabes cuántas veces fue ungido David? ¿Qué, perdón? Fue ungido David. Como 3, ¿no? Fueron 3 veces, exactamente. Muy bien, Pati. Que no oyen atrás, Ale. ¿No se oye atrás? Así se oye bien, ¿verdad? Gracias, qué bueno. Bueno, estaba preguntándoles que cuántas veces fue ungido como rey David. Fueron 3, como Pati me contestó. La primera, en su adolescencia, antes de que pasara todo, cuando fue una unción profética hecha por Samuel. La segunda, ya una vez que empezó, que ya murió Saúl, y que la gente de su propia tribu, Judá, lo ungió como rey de ellos, y después, 7 años después, todo Israel lo ungió, ¿no? Entonces, es como cosa curiosa, y seguramente David en un principio, como chiquillo, no entendía toda la trascendencia de todo esto, pero conforme él fue pasando y fue escalando, se empezó a dar cuenta del paquetote que tenía por delante, ¿no? No solamente era reinar sobre un pueblo, como ya en sí eso es un paquete muy grande, sino reinar con el pueblo de Dios. Dios iba a encargarle a David
un tiempo muy importante, porque gracias a David, verdaderamente Israel se hizo una nación poderosa y fue el mayor de los mandamientos que tuvo David, que tuvo Israel como nación. Ajá. Ahora, claro, vamos a ver varios puntos aquí y vamos a ver que David era un hombre lejos de la perfección. Fíjate que eso me alienta mucho en la vida de David, ¿no? Porque realmente yo puedo ver cómo David, cómo Dios escoge a hombres imperfectos para cumplir con su plan, para dejar cosas tan hermosas plasmadas como este salmo, ¿no? Bien, sin duda alguna este fue un momento muy especial de esta oración en la vida de David. ¿Por qué? Conforme a lo que hemos estado leyendo, él se da cuenta que el cargo que tiene delante de él es de mucha responsabilidad. Y además, él tiene la humildad de pedirle a su Creador que le dé lo que él no puede tener. Él sabe que no puede tener. ¿Cuántos políticos y gobernantes se sientan en un estrado de Dios, aún siendo candidatos, y te prometen lo que ellos mismos saben que no te pueden cumplir? Y sin embargo, David dice: Dios, yo no puedo hacer esto, sino solamente por ti. Imagínate cómo nos gustaría que nuestros gobernantes, nuestros jueces, nuestros ministros, antes de ocupar su cargo, pudieran ponerse de rodillas delante de Dios y decirle: Dios, yo soy inepto, no puedo. Hazlo tú en mi vida. Ya nos gustaría que alguien reconociera que cree en Dios, ¿no? Porque ahora la moda es, lo políticamente correcto es ser ateo, ser agnóstico, ser todo esto, ¿no? Y pues sabemos que esto no se puede, que no se puede gobernar de esta manera, ¿no? Fíjate que curiosamente, este salmo, el Salmo 101, se utilizó a través de la historia en ciertas etapas en países cristianos, en países europeos, como una serie como un manual para un rey. De hecho, se le conoce como el Salmo del espejo del príncipe. Ajá. Hay por ahí una historia de un príncipe de Sajonia, que era un hombre piadoso, que cuando él escuchaba acerca de algún ministro que estuviese por malos caminos, le mandaba una copia de este salmo para que se lo aprendiera de memoria. Y bien, pues, como dijimos, David tenía, al escribir este salmo, era muy consciente de dos cosas. Primero, como lo habíamos comentado, de su ineptitud para cumplir esta gran responsabilidad. Y en segundo lugar, él tenía muy presente de que esta responsabilidad y este trono no era propiedad de él, sino le pertenecía a Dios. David se veía a sí mismo como una especie de virrey del Dios Altísimo, como una especie de representante de lo que Dios quería hacer y gobernar en su pueblo. Y también tenía presente, porque hay muchos que te dicen, y muchos gobernantes que dicen: no, yo fui nombrado, muchos reyes han dicho: yo fui nombrado por Dios, realmente mi trono tengo yo el derecho de reinar porque así Dios lo quiso, ¿no? Bueno, pero muchos no piensan que tienen que rendirle cuentas a Dios. David sí. Entonces, ¿por qué? Porque David, antes de considerarse un príncipe, se consideraba un siervo de Dios. Así como David también, nosotros nunca debemos de olvidar nuestro lugar y nuestro llamado por parte de Dios. ¿Sabes? Únicamente somos administradores de las propiedades de nuestro Señor, como el Señor que se fue, como la parábola del Señor que se fue lejos y nos dejó a cargo de sus cosas. Así el Señor nos ha dejado a cargo de su iglesia, nos ha dejado a cargo de nuestras finanzas, de sus finanzas, nos ha dejado a cargo de nuestra familia, nos ha dejado a cargo de nuestro testimonio y a cargo de nuestra vida. ¿Cómo vamos a responder a Él cuando nos llame a cuentas?
¿Tienes pensado que algún día te va a llamar a cuentas? Pues es importante pensar para poder hacer con diligencia nuestro trabajo. Bien, como habíamos dicho, para el estudio de este salmo vamos a dividirlo en dos partes. La primera del Salmo 1:4, del Salmo 101, de los versículos 1 al 4, en donde podemos ver aquí que el salmista hace una oración a Dios, pidiéndole al mismo Dios que lo capacite para gobernar y en donde también determina cuál va a ser su propia conducta personal. Fíjate qué interesante. David le pide ayuda a Dios, pero también hace ciertas resoluciones en cuanto a su vida. Y finalmente de los versículos 5 al 8, en donde nos habla de la determinación de David de hacerse rodear de la gente adecuada para poder gobernar bien. Cuando los que le rodean al príncipe son mentirosos, el gobierno, el príncipe se hace impío, ¿no? Bien, vamos a ver el primer versículo. ¿Qué es lo que dice? Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Misericordia y juicio. Empieza el salmo con estas palabras, una vez más hablando de la misericordia y una vez más viendo cómo está pegado la misericordia al juicio, está pegada a la misericordia a la verdad, a todo esto. Bien, David pone que en este manifiesto que no puede ser, como decíamos, que estuviese desligada una de la otra. Al estar juntas vamos a encontrar que la misericordia y la justicia están en perfecto balance. ¿Y cómo explicamos esto? No se puede ser misericordioso, por ejemplo, y dejando a un lado la justicia. No se puede ser justo dejando a un lado la misericordia. La misericordia a veces se malentiende. Ay, porque soy misericordioso voy a dejar pasar y voy a tolerar esto. Eso no es misericordia. La misericordia nunca va a llevar a la injusticia. No se puede confundir la misericordia con la negligencia de no aplicar la justicia porque tengamos falta de carácter o porque tengamos sentimentalismos. Ajá. Encontramos como un ejemplo muy claro de esto. Algunos de ustedes lo habrán leído, está en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, hablando del rey Acab de Israel. Ajá. Algunos de ustedes están familiarizados con esta parte. Y con su relación con el rey de Siria, Ben-Hadad. Vamos a hacer un pequeño resumen, muy rápido. Ben-Hadad, el rey de Siria, conjunto con otros 32 reyes, le mandó a dar un recado a Acab y le dijo: tus hijos, tus mujeres, tus hijos y tu oro, tu plata, tus hijos y tus mujeres son míos. Al cual Acab dijo: yo soy tu siervo, todo lo mío es tuyo. Al día siguiente, después volvieron los embajadores diciendo: mañana a estas horas, dice el rey Ben-Hadad, que mañana a estas horas voy a traer a mis embajadores y van a agarrar de tu casa y de la casa de tus siervos lo valioso, lo que más les guste. Y entonces es cuando Acab dice, junta a sus ancianos y dice: ¿qué es esto? O sea, bien si no quieres solamente el mal contra mí, ¿no? Entonces, un profeta de Dios le dice, le promete la victoria de Dios sobre Ben-Hadad. Bueno, para no hacer el cuento largo, lo derrota. Al año vuelve otra vez Ben-Hadad a pelear contra Acab y una vez más lo derrota. Y es una derrota contundente en donde Ben-Hadad tiene que esconderse. Sin embargo, escondido por ahí, alguien de sus siervos le dice: oye, he oído hablar que los reyes de Israel son misericordiosos. Así que a lo mejor si te acercas adecuadamente a él, sondeas cómo está la situación, a lo mejor te perdona, ¿no? Dicho y hecho, el rey de Acab le dijo: vente mi hermanito,
lo paseó en su carro y además le dio concesiones. Te voy a regresar esto y regresar esto. Y bueno, cuando venía de ese gran evento, un varón de Dios le dijo lo siguiente. Esto está en 1 Reyes 20:42. Así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. ¿Sabes? Acab nunca entendió que la justicia que estaba ejerciendo no era su propia justicia, sino era la justicia de Dios. Y claro, fue llamado a cuentas. Y sabes que Siria fue realmente una piedra en el zapato, por así decirlo, para Israel. Siempre fue esa espina que tuvo y que no se quitó. Bien. Por otra parte, la justicia aplicada, dejando a un lado la misericordia, es peligrosa. Y además puede destruir a la misma persona que ejecuta la justicia, si la desliga de la misericordia. Por ejemplo, el ejemplo de Robespierre. Robespierre envió sin piedad a muchos a la guillotina. ¿Y sabes cómo murió? En la guillotina. Eclesiastés 7:16 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Fíjate, no seas demasiado justo. ¿Cómo se puede hacer demasiado justo? Pues haciendo una misericordia. Y aquí habla también: no seas sabio con exceso. Realmente el sabio con exceso es el que sabe en su propia opinión. ¿Por qué habrás de destruirte? Bien. David, sabiendo la importancia de esas dos características, pide a Dios por ellas y quiere asegurarlas en su vida para tener un buen gobierno balanceado y temperado. Versículo 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Qué impresionante este versículo. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. David decía: Dios, yo no puedo seguir tus estándares, sino hasta el momento en que vengas a mí. Quise traer otra versión, que es la NTV. Me gustó también mucho esta parte. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Sabemos que no está en él, pero tendré cuidado, lo procuraré. Cuando vendrás a ayudarme, viviré con integridad en mi propio hogar. Qué impresionante, porque aquí se da cuenta el rey David que no puede estar a la altura de la responsabilidad, a la altura de las circunstancias que demanda Dios, si no está ligado, si no depende de Dios. David anhela ser un buen rey. Y yo creo que todos aquí anhelamos hacer bien nuestro trabajo. Todos anhelamos darles buenas cuentas a Dios. Pero también tenemos que ser realistas. Fallamos. El mismo David falló. No podemos hacerlo si Dios no viene a nosotros. Primeramente, no podemos hacerlo si no somos personas que nos hayamos arrepentido y Dios nos haya convertido en sus hijos. Y en segundo lugar, siendo aún sus hijos, también tenemos que estar dependiendo día a día en Él para poder tener esto. David vio el fracaso de su antecesor, de Saúl, y vio cómo Saúl dejó a Dios, Dios lo dejó a él, y su reino terminó como terminó, él y su familia muertos, y con una angustia, con una agonía terrible. Sin embargo, aquí declara que él no podrá gobernar bien, o más bien solo podrá gobernar bien si está pegado a su Creador. Dios nos guía por el camino correcto, pero no solamente nos da la sabiduría para tomar decisiones. Nosotros necesitamos esa sabiduría para hacer lo correcto, pero también necesitamos la fuerza de Él a través de su Espíritu para poder hacerlo. Podemos conocer el bien
o cómo hacer el bien, pero no está en nosotros el hacerlo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que necesitamos no solamente el saber qué es ese camino, sino también que Dios nos dé la voluntad y la fuerza para hacerlo, para caminar. También David hace una promesa delante de Dios, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Estás dependiendo de Dios para dirigir tu vida. Este es un punto muy importante. Aquí David le dice, viviré con integridad en mi propio hogar. Desgraciadamente podemos ver que David falló en esta situación en algunas cosas, ¿no? La vida de David tiene muchos matices que finalmente podemos tener que al final realmente él hizo algo, o sea, Dios hizo su voluntad a través de él y terminó su obra y realmente logró lo que ningún rey, sin embargo, no fue perfecto. Y, ¿sabes? Sin embargo, es vital para ejercer cualquier cargo el poder, entre tanto que sea posible, dirigir bien tu hogar. Ese es un punto muy importante. Eso lo dice la palabra. Primero gobierna bien tu casa. Tienes que ser íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Íntegro quiere decir transparente. No quiere decir perfecto, porque sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Pero David era íntegro. Y tan íntegro fue que cuando cometió uno de sus peores pecados y él fue enfrentado, él lo reconoció y dijo, o sea, él lo reconoció y no se justificó. ¿Sabes? Ser íntegro es que lo que tú vives en la intimidad de tu casa y en la intimidad de tu familia lo vivas delante de los demás. Dice Lucas 12:3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se dirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Fíjate, este es un aviso para que cuando pase, para que no tengamos luego que llorar por no ser íntegros. Yo creo que no hay algo más vergonzoso que ser descubiertos en algo que no queríamos que se viera. Pero Dios nos dice, lo que pasó en la vida anterior, no te preocupes, lo importante es lo que camines al lado de mí y que seas íntegro en tu vida. Cuando lo que se diga en secreto en los aposentos sea proclamado desde las azoteas. Finalmente tenemos los versículos 3 al 4, que viene muy hilado. Fíjate que aquí habla, andaré en integridad en mi casa, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí, puntos muy importantes para andar en integridad. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Fíjate, lo primero, no pondré delante de mí, de mis ojos, cosa injusta. Realmente sabía que David tenía un cargo muy importante y tenía que tomar resoluciones muy importantes. Y la primera que era cuidar sus ojos. ¿Qué fue lo que pasó con David cuando no cuidó sus ojos? Pecó. Sin embargo, era una resolución muy importante. ¿Sabes? Cuando tú sabes que necesitas depender de Dios y anhelas que Dios haga un trabajo contigo, también es importante un compromiso de parte de tuyo delante de Dios. Bien, Dios no nos pide que prometamos cosas que no podamos cumplir o que prometamos a la ligera, pero sí quiere que de nuestra vida, arrancar de nuestra vida esos compromisos para con Él. Ajá. ¿Sabes? Él hace un compromiso con integridad, como lo hizo Job. Cuidó sus ojos, decía, como Job decía, hice pacto con mis ojos. David quería hacer un pacto con mis ojos. Y es importante que todos nosotros hagamos un pacto con nuestros ojos. ¿Sabes? Y no solamente es, lo de los ojos va más allá.
sino también es cómo consideras al pecado y cómo consideras las tentaciones en tu vida. ¿Consideras en tu mente la posibilidad de pecar para lograr algo? Ay, ¿qué pasa si tuerzo tantito el derecho para lograr esto? Lo voy a hacer por una cosa buena. ¿Cuál es tu relación con el pecado? Por la vista entran los antojos. Por la vista se empieza a considerar el pecado como algo no tan malo. Comienzas a racionalizar la mala decisión que estás tomando o estás a punto de tomar. Vamos a ver el caso de Eva delante del fruto y con lo que había escuchado. Eva había escuchado las palabras sutiles y seductoras de Satanás. Ella se quedó viendo al fruto prohibido, al fruto que Dios no les había permitido. En vez de voltear a otro árbol, volteó al árbol que no tenía por qué voltear a verlo, ¿no? ¿Y qué dice Génesis 3:6? Dice, encontró que el árbol era bueno para comer. Pues hasta eso, esto no está tan malo, ¿no? ¿Cuántas veces puedes empezar a decir eso? Era agradable a los ojos. No solamente era algo que no era tan malo, sino, oye, al contrario, tiene sus ventajas, ¿no? Y codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sabes qué? Empezó a racionalizar el pecado. Ok, voy a desobedecer, pero voy a obtener algo mejor. Voy a obtener la sabiduría. La sabiduría va a ser muy importante para mi vida. Bien, así que, en segundo lugar, como una especie de adelanto a la segunda parte de este salmo, hemos estado viendo que la segunda parte va a ser una determinación de hacerse rodear de las personas adecuadas. David no solamente hace pacto con sus ojos, sino también determina de ver con quién se lleva, con quién anda junto, con quién se hace rodear. Y esto es algo muy importante. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Sabes? David dice, desde el principio, aborrezco la obra de los que se desvían. No aborrezco a los que se desvían, aborrezco los pensamientos, las intenciones de aquel que quiere desviarme a Dios. ¿Sabes? Si tú tienes un amigo que te quiere dar buenos consejos, pero en esos consejos no está el acercarse a Dios, sino al contrario, menospreciar su ley, no es un amigo. Al contrario, es importante que tú tomes esa sana distancia, ¿no? Ahora, si queremos seguir a Dios y hacer su voluntad, tenemos que tener una línea y una frontera muy, muy delimitada con el pecado. El mundo, nos vamos a encontrar que admira la obra y el pensamiento de aquellos que odian a Dios. Se ponen en altares, se ponen en monumentos, las bibliotecas están llenas de ellos. Sin embargo, ¿qué actitud tienes tú con respecto a toda la gente que se opone a Dios? Tolera sus dichos y obras de aquellos que se desvían. ¿Sabes? Aquí Dios no está pidiendo que nos apartemos o nos aislemos o que aborrezcamos a los que no conocen a Dios. Sabemos que en nuestro diario andar nos vamos a encontrar con una mayoría que no conoce a Dios y no quiere seguirlo. Sin embargo, no es el punto que te aísles, sino aquí lo más importante es que más bien tomes una sana distancia. Está muy de moda la sana distancia. Una sana distancia delante de sus pensamientos, de sus intenciones y de sus objetivos. Acuérdate del Salmo número 1. ¿Cuáles fueron los 3 pasos para caer en la maldad? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y cuáles son los 3 pasos para poderte desviar de Dios? Escuchar, caminar y sentarte. Escuchar el consejo de malos,
caminar por el camino, empezar a caminar por el camino de ellos y luego hablar como ellos, sentarte en sus sillas. Así que David resuelve apartarse de todos ellos y no hacerse, o sea, él quiere gobernarlos, él quiere más bien que su gobierno pueda cambiar y ayudar a estos hombres y no que estos hombres lo rodeen en su gobierno. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Se empezó a rodear de gente muy íntima a él, que eran sus esposas, que lo apartaron de Dios. ¿Cuál fue el problema de Roboam? Ese fue peor, porque decidió apartar el consejo que estoy seguro que él sabía que estaba bien y decidió juntarse con aquellos que le iban a apoyar, que le iban a hablar de lo que a él le gustaba. ¿Sabes? Ellos se convierten a ti cuando tú te rodean muchos incrédulos, pero ellos se convierten a ti o tú te conviertes a ellos. Por último, les comparto los versículos antes de terminar. Ya saben cuáles voy a compartir. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes? Delante de los ojos del mundo, la vida y la trayectoria de Jeremías fue un fracaso. Pero delante de Dios, delante de lo que podemos leer en su palabra, fue un completo éxito, porque finalmente él no se terminó convirtiendo a ellos. Judas 1:23, me gusta mucho este versículo, porque finalmente, ¿cómo sopesar esa justicia de decir, espérame, no quiero yo contaminarme con la gente, con esa misericordia que habla Dios de acercarte a los perdidos? Judas tiene la palabra. Bueno, Dios a través de Judas. En Judas 1:23 dice: a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sabes? Es muy importante esto. Y es ese balance del que hablamos en un principio, la misericordia y la justicia. Sí, no vas a tolerar la maldad, pero por otra parte vas a tener un cargo y un temor. La mejor forma de acercarte es primeramente a través de la oración, pero también a través de exhortar, a través de poder compartir, ¿no? Sabemos que muchas veces el compartir no es fácil, y para eso se necesita un trabajo de demostrar amor, un trabajo de estar ahí, un trabajo muchas veces de sufrir vituperios, pero finalmente es el balance que Dios nos da a través de estos versículos de lo que es su misericordia y de su justicia. Bueno, continuamos y esperamos terminar el sábado la próxima semana. Muchas gracias. Stay
Bueno. Ahí. ¿Más o menos? Acérquenme. ¿Hay otras si me escuchan? No. Bueno. Nada más que se escucha mucho la respiración. Pero bueno. Me encanta cómo cuando dice Miguel que el primer mensaje es para preparar la predicación y la predicación complementa el mensaje. No tiene, entonces, de toda verdad. Y también con los signos, ¿no? Sí hay veces en las que el corazón se derrite, pero hay muchas otras veces donde, y me ha pasado, donde uno canta, pero como que tiene tantas cosas en la cabeza que de repente lo hace en automático. La última vez que estuve aquí arriba, estábamos hablando de Samuel, pero no Samuel per se, nada más parte de los primeros capítulos. Y hoy justamente cuando les iba a compartir esto, empiezo a pensar, ok, estamos viendo la serie de estos libros de Samuel y se complementan con los salmos. Y justamente hoy que vengo con la continuación del último estudio, veo que hay algo extraño aquí, en donde... A ver, si ahí está mejor. En donde vamos a ver en este capítulo, una vez se los digo, es de Samuel, 1 Samuel 4. A ver si ahí ya. Vemos que Samuel en realidad desaparece de la historia. Y lo vemos nada más en el versículo 1 de este capítulo 4. Y empieza impactante para mí, ¿no? Dice, y Samuel habló a todo Israel. Pero no vuelve a aparecer en los siguientes capítulos hasta el 7:3. Y el 7:3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay como un par de versículos de capítulos 3 en donde desaparece Samuel. Pero recordemos esta parte, este capítulo 4, en donde sabemos de entrada que hay un sacerdocio que está en rebelión con Dios. Pero también descubrimos, bueno, lo descubriremos después en el capítulo 7, en donde todos estos 3 capítulos, el mismo pueblo de Israel está en rebelión contra Dios. Por ahora, en este 4, la historia cambia y este capítulo 4 habla de cómo capturan el arca de Dios. La primera vez que yo escuché del arca, pues era en los 80s, ¿no? Y en el 81 hubo una película muy famosa de Harrison Ford, que era Indiana Jones y la arca perdida, ¿no? Digo, para que no la vean, te las cuento rápido, nada más la sinopsis. Básicamente era un arqueólogo famoso
Estados Unidos lo busca y le dice, oye, voy a encontrar el arca perdida, antes de que los nazis vayan y la agarren y les dé poderes, ¿no? Así ya nos venzan a todo el mundo, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos, que son los buenos, según su historia. Esa fue la primera vez que escuché el arca y yo decía, ¿qué es el arca, no? Debe ser increíble. Pues bueno, cuando llegas a conocer a Dios, empiezas a ver su palabra, empiezas a ver que esta arca es el arca de un pacto. Y esta parte, este capítulo, habla justamente de esa arca que fue perdida. El arca en sí era muy bonito, era un cofre de madera, recubierto totalmente de oro, que contenía una vasija de oro, pero con el maná, este alimento que Dios le dio a sus hijos desde el cielo. Y bueno, en la parte superior había 2 querubines martillados a mano y también cubiertos de oro. Pero en realidad era un simple cofre, pero había algo más que lo material, que a pesar de bonito y caro y que costó hacerlo y lo que ustedes quieran, era un símbolo. Y ese símbolo era la presencia de Dios con Israel. Y esto para los israelitas era lo que equivaldría a tener a Dios con ellos mismos. Y justamente en este capítulo, cuando vemos que la pierden en una batalla, pues están en serios problemas. Si quieren, les voy a leer justamente 1 Samuel 4, del 5 al 11, en donde dicen, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de vosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda la plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Nos acordamos de estos grandes personajes, ¿no? en la maldad. Recordando estos 2 hermanos, me acuerdo de una historia que seguramente han escuchado de algunos niños traviesos, ¿no? Sobre todo en los estudios dominicales, ¿no? Puede ser en México, en Estados Unidos, siempre hay de estos niños traviesos, y no es que somos unos de nosotros, en donde eran 2 hermanos, uno de 8, otro de 10, y de repente su mamá estaba muy preocupada por ellos, porque estaban haciendo demasiados y causando demasiados problemas y demasiadas travesuras. Entonces, la mamá siempre, ¿no? Diciéndole al papá, oye, necesitamos llevarlos con el pastor para ver qué les dice, que les diga algo. A mí me llevaron al psicólogo como a los 12, ¿no? Fue un ratito, pero mi mamá también pasó varias así. Si hubiéramos tenido un pastor me hubiera llevado, pero eso fue al año siguiente. Después, obviamente el marido y la mujer dijo, no, pues sí, hay que llevarlo, ¿no? Hay que llevarlo con el pastor de inmediato, que hable con ellos. Y bueno, el pastor lo acomodó así en su oficina, ¿no? Afuera, y primero pasó al pequeño. Y lo pasó muy serio, lo sentó, lo miró a los ojos y le preguntó, ¿dónde está Dios? Los ojos del niño se abrieron de par en par
porque le hablaba muy, muy serio, pero no respondió. Normalmente los niños no responden tan rápido, ¿no? O cuando no hacen ruido, sabes que están haciendo algo, alguna travesura, ¿no? Es peor. Y no le respondía, y el pastor muy serio, porque sabía que sus padres estaban preocupados, ¿no? Le dijo: joven, te pido por favor que respondas la pregunta, ¿dónde está Dios? Pues el niño, incluso más nervioso, pues no decía nada. Y el pastor, ya presionando un poquito más, le dijo: te pido por favor que respondas, ¿dónde está Dios? En ese entonces, el niño de inmediatamente pues brincó de su silla, salió a la puerta, salió corriendo. Su hermano de 10 años lo ve y dice: pues, ¿qué le hicieron, no? Fue corriendo tras él, lo alcanza y le dice: ¿qué te pasó? ¿Qué pasó adentro, no? Y le dice muy asustado: hermano, ahora sí estamos en problemas. Le dice: ¿por qué? Es que creo que robaron a Dios y piensan que somos nosotros. Entonces, en realidad los hermanitos, igual que Onífines, que no tenían ni idea en dónde estaba Dios, pues obviamente no tenían una guía, ¿no? Hacían lo que les placía, y sus padres, pues, preocupados. En este caso, pues, Elí sabe que no tanto. Y así crecieron. Pero mi pregunta aquí es, si el pastor le preguntaba a este pequeño, ¿dónde está Dios? Yo también te pregunto a ti, ¿en dónde está Dios hoy en tu vida? Hoy, justamente escuchando los himnos, yo me puedo decir, pues, que les decía que hay veces en donde sí me ha tocado que los canto en automático. Pues tienes cosas en la cabeza, digo, todos tenemos cosas en la cabeza y a veces no sabemos entregárselas a Dios. Y en cambio hay otras veces en donde de verdad se te derrite el alma. Pero aquí muchas veces podemos perder esa visión de tratar de ponernos en sintonía con Dios por medio de la adoración, y no solamente la adoración de cantos. Hablo de una oración, de una adoración muy, pues muy superflua, ¿no? Siempre decimos que estamos adorando a Dios porque todo el tiempo igual tratamos de orar, tratamos de leer, tratamos de hablar con Él todos los días, tal vez 1, 2, 3 veces más, ¿no? En el día, no sé. Y justamente esto de la adoración, yo estaba buscando en la RAE, ¿no? En la Real Academia Española, lo que significaba. Y básicamente adorar o rendir un culto es justamente darle honor a alguien, pero dice religiosamente. Y algo que se considera, pues, divino, pero dice religiosamente. Se me hizo muy curioso. ¿Y qué es la religión? Bueno, básicamente es repetir serie de cultos, ¿no? Y se supone que la adoración nos acerca a Dios. Pero ¿cómo es posible que nosotros, tratando de acercarnos a Dios, pues nos perdamos un poquito en el camino? Y creo que esto es lo que les estaba pasando a los israelitas en todo este tiempo, ¿no? Recordemos que también venían de tiempos muy difíciles con los jueces, pero a pesar de eso, Elí, que era su líder y su juez, no había hecho nada al respecto, y Israel se seguía perdiendo y seguía en cultos, seguía asistiendo a Silo para entregar sus sacrificios, pero no había más. Es decir, no entraba en una relación con Dios. Y nosotros nos podemos perder en estos cultos. No solamente, como les decía, en cantar, no, sino en nosotros, en nuestra vida, en el diario vivir. De repente, no escuchar a Dios, no tener esa relación con Él. ¿Cuántos matrimonios no han estado así? Digo, sí viven juntos y dormirán juntos, pero pues no tienen una relación y se aguantan así años, y después, o puede ser muy corto y se divorcian, ¿no? Pero entonces, en primer lugar, quiero enfatizar eso, que podemos perder esa relación muy fácil con Dios, que a pesar de que tengamos la Biblia y leyamos, no tenemos una relación con Él. Y en el fondo, muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Repetimos las cosas. Muchas veces igual decimos,
en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y hay veces que tal vez no lo sintamos, pero esa es creo que la idea, que lo podamos hacer, que podamos darnos cuenta que lo tenemos que hacer diario con Dios y no solamente la repetición. Ahora bien, la pregunta es para mí si simplemente repetimos los patrones que tenemos todos los días sin tomar en cuenta a Dios. Y no debemos hacer eso porque si no, pues sí, aparece nuestra religiosidad todo el tiempo. Y dice Miguel, ¿no? Dice que lo recuerdo así, pues venimos cada domingo ya, ¿no? Digo, la verdad es que qué padre que ahora sí podemos hacerlo, ¿no? Y no solamente por medio de una cámara. Pero a veces dices, bueno, ¿en qué me estoy perdiendo? Y empezaba a escribir y decir, bueno, sí hay varias cosas que les puedo compartir en donde yo entendí que nos podemos estar perdiendo. Y una de ellas es justamente depender de la sabiduría humana, ¿no? ¿A qué me refiero? En primer lugar, dependemos de la sabiduría humana, muchas veces en lugar de la palabra de Dios. Y Samuel lo dice en el versículos 1 al 3 de este capítulo. Dice, justamente cuando aparece, la única vez que aparece Samuel ahora, y Samuel habló de Israel, porque aquel tiempo salió Israel a montar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahí está la foto, la primera foto de cómo dependemos de la sabiduría humana. Tanto los israelitas como los filisteos establecieron sus campamentos uno al lado del otro, y las tropas salieron a enfrentarse. Ahora, la verdad es que estos filisteos pues, eran para la guerra, ¿no? Decían que eran como espartanos, ¿no? En su momento, o sea, se dedicaban a eso. Y tú puedes ver por contar el número de muertes ese día. Y digo, para ponerlos en contexto, ¿no? Ahora en agosto del 2021, Estados Unidos salió de Afganistán. ¿Después de cuánto? De 20 años. Hay varias cifras ahí. La primera que les quiero compartir es justamente que en estos 20 años de guerra se movieron pues como 2.2 millones de personas fuera de Afganistán huyendo. 2.2 millones de personas, pues en realidad es más grande que Iztapalapa, ¿no? Iztapalapa tiene 2 millones. O sea, todas esas personas se fueron, ¿no? Después viene que civiles fallecidos por los ataques que hubo a raíz de esta guerra fueron 46,000. Y algo interesante aquí fue el número de bajas del ejército de los Estados Unidos. Casi fueron 2,500 miembros en 20 años. Y aquí en un solo día murieron 4,000 al principio, después vimos que fueron 30,000. Entonces fue una pérdida muy significativa para Israel. Otra cifra que estaba viendo muy triste es que en México, a la mitad de este sexenio, pues las pancartas de las noticias decían, ¿no? Ya van 3 años casi y llegamos a 100,000 homicidios dolosos. 100,000 homicidios dolosos en estos, cuando lo publicaron fue en septiembre, son 33 meses, son 3,000 al mes, y aquí en un día fueron 4,000. Entonces creo que sí fue muy triste esta batalla que tuvieron al principio con los filisteos. Aplastante, diría yo. Pensarías que Israel iba a regresar con la cara abajo y arrepintiéndose de sus malos hábitos para luchar o para dejar a Dios.
y regresar, y tal vez con su profeta, y decirle, oye, pues hay que hacer sacrificios y de todo corazón dile a Dios que nos perdone y nos guíe, ¿no? Pero pues, no fue así, sino que ellos mismos hablaron, ¿no? Los mismos sabios en su momento, y se consultaban entre ellos, ¿no? Y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y justamente ahí es donde dicen, no, pues vamos a traer el arca, la famosísima arca, ¿no? De Harrison Ford. ¿Por qué? Porque decían, no, pues con esa ya la vamos a hacer, ¿no? Con esa vamos a vencer a los filisteos. La sabiduría humana, en lugar de la palabra de Dios, enfatiza ese religiosismo y esa adoración a las cosas que no queremos que a nosotros nos pase, ¿no? Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero Israel no lo hizo. Confiaron en la sabiduría humana más que en la palabra de Dios. Y no es que no la supieran, o sea, ahí tenían a Elí, bueno, sus hijos, ¿no? Punto y aparte, pero no es que no la supieran, ahí lo tenían. Ahí tenían el arca, ahí tenían un silo, ahí tenían todo. Y no seguían a Dios. La segunda parte de este primer punto, los puse así como incisos, no sé qué luego se los doy, pero la otra parte que yo vi para ver este desvío fue justamente cuando tú tratas de manipular a Dios para tus propios propósitos. Y se los voy a explicar. Israel tratando de manipular a Dios, pues ocurre en este versículo 3, donde dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el plan de los ancianos, de los más duchos en su área, ¿no? Estos grandes genios, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Dijeron básicamente, vamos a llevar el arca a la batalla. Y seguramente Dios nos va a dar la victoria, ¿no? Como nos lo ha hecho antes, ¿no? Porque creían en la caja. Pero no consultaron a Samuel. Digo, Samuel todavía era juez y sacerdote, y era obviamente su camino de comunicación hacia Dios, ¿no? Ni lo buscaron, ¿no? Y en realidad no buscaron a Dios. Y estaban tratando de manipular a Dios para que les diera una victoria llevando el arca a la batalla directamente. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces no manipulé o traté de manipular a Dios, ¿no? Ya saben, tratando de sobornar. ¿A qué me refiero? Que, pues de repente, ¿no? En la escuela, no todavía iba, decía, no, pues Dios, pues si paso este examen, pues ya no voy a entregar, no sé. Digo, había veces en las que recuerdo que sí estuvimos así en peligro, ¿no? Algún choque que tuvimos con la familia y si le decías a Dios, oye Dios, líbranos, ¿no? Y ya si nos libras, pues ya nos entregamos a ti, ¿no? Pero bueno, nos libró gracias a su misericordia y voluntad y de todas formas no hicimos nada. O sea, pasaron todavía muchos años para tratar de buscarlo. O dices, bueno, pues ya voy a venir a los domingos y pues voy a ayudar en algo, ¿no? No sé, a donar más, cualquier cosa, pero por algo, ¿no? Uno por otro. Y les voy a contar algo bien, ¿cómo le diré? Que lo entendemos, yo creo que casi todos. Cuando a mí me invitaron a escuchar una predicación, sí le escuché muy atento, estaba hasta adelante y escuchaba al pastor hablar y hablar y hablar y hablar. Pero cuando llegó el punto en donde dijo, si tú no crees en Dios, ¿te vas al infierno? Yo dije, pues sí, tiene lógica. Pero no lo escuché a él, no escuché a Dios. Cuando él dijo algo así como, si alguien quiere arrepentirse y demás, pues tiene que levantar la mano. Yo lo hice, ¿por qué? No por Dios, por miedo a caer en el infierno. Yo dije, no, yo no quiero ir.
Y me decía un gran amigo, yo también lo hacía cada año, ¿no? Y sí, porque el miedo, porque quieres algo por algo. Y dices, Dios, pues, si tú me dices que sí, yo no me tengo que venir aquí a escuchar y hacer como que entiendo, pues yo levanto la mano, yo no me quiero al infierno. Pero era eso, como que yo traté de decirle a Dios, pues si tú quieres esto, pues yo quiero esto, pero ya nos ponemos a mitad. No sirve, no sirve, porque eso es tratar de manipular a Dios y no puedes hacerlo. Y bueno, pues la verdad es que los ancianos en la historia, pues sí traen de Silo, el arca de Jehová. Y bueno, pues sí, trataban de que lo salvaran, ¿no? Y justamente en 1 Samuel 4, 3 y 4, ¿se acuerdan, no? Y dicen, y los hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Qué tipazos, ¿no? Imagínense, uno tratando de salvarse, manipulando a Dios, y vas donde supuestamente está Dios, pero están estos sacerdotes que no te dicen la verdad, no están con Dios, pero tienen algo que te puede servir, ¿no? Como yo cuando levantaba la mano, pues, si me voy a salvar del infierno, pues adelante, pero era algo por algo. Y algo importante es aquí como incluso los filisteos, ¿no? Dicen, perdón, los israelitas dicen, déjanos traer tu arca para que veas con nosotros y nos salves de nuestros enemigos, porque confiaban más los israelitas en el arca que en Dios. No era la madera, no era el oro, no eran incluso las historias que habían escuchado. Y cada vez que nos enfocamos en un objeto religioso, pues Dios queda de lado, ¿no? Porque estamos sustituyendo esta adoración que deberíamos tener con Dios con un rito. Y un gran obstáculo el día de hoy para todos que somos, en cierta parte, tendemos a la religión y, bueno, mucho más los países de habla hispana, sobre todo este 12 de diciembre, ¿no? Donde ahora sí van a estar abiertas las puertas de la ciudad. Pues es justamente lo que leían en las noticias, no sé si les llegan a ustedes estas de UNO TV, y dice que Europa pues ya estaba poniendo otra vez por restricciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen los mismos casos que el año pasado en Italia, ¿no? y arrasó la ciudad, ¿no? Bueno, el país. Y bueno, China también ya estamos cerrando y demás, y viene la otra ola. Y bueno, la verdad es que en esta peste o en estas pestes que han venido y Dios las ha puesto en su palabra, pues vemos lo frágiles que somos, ¿no? Pero aún así hay personas que siguen confiando, ya saben, en la estampita, en el colijo, o que siguen confiando también pues, en la estatua, ¿no? Y más que todo, pues siguen siendo supersticiosos y peor que todo, idólatras a esto, ¿no? Dice Miqueas 5:13, exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de medio de ti. Ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. E Isaías 46:7 dice, lo levantan en hombros y lo llevan, lo colocan en su lugar y allí se está. No se mueve de su lugar. Aunque alguno clame a él, no responde, de su angustia no lo libra. Y este es el mismo error que cometieron los israelitas. Debieron haberlo sabido, es lo que estábamos viendo. O sea, tenían todo el propósito del arca ahí, el testimonio, pero el arca no es la que tenía el poder de librarlos, ¿no? Era un recordatorio, un testimonio de Dios de que estaba con ellos, ¿no? Pero se centraron en estos objetos religiosos, lamentablemente, ¿no? El siguiente punto es, después de que escuchas a los ancianos que no saben, le haces caso a un objeto que nos mueve, pues dices, pues ¿qué puedo hacer? Ya sé, me lanzo como el borras, esperando la bendición sin ni arrepentir, ¿no?
Y Israel hizo exactamente lo mismo. El versículo 4 y 5, cuando dice justamente, y los dos hijos de Dionífine estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Y sí, ¿no? Pues ya ves el arma secreta que querían los nazis en la película de Harrison Ford, ¿no? Les llega en realidad a los israelitas y dices, no, pues ya con esto vamos a ganar, seguro. Ya con la estampita vamos a ganar. Ya con mi fuerza vamos a ganar, ¿no? Eso había pensado incluso Sansón, ¿no? Pero no. Y bueno, pues ¿con quién estaban? Con los mismísimos omnífines, ya saben, tipazos que se robaban las ofrendas, dormían con mujeres en el templo, y todo Israel lo sabía y aún así no les importó. Casi como las campañas políticas, ¿no? Que hacen parodias y dicen, no, pues me voy a lanzar, ¿no? Sí robo, pero robo poquito, ¿no? O sea, la verdad es que dices, pues es exactamente igual. Ellos, en tiempo de Israel, les decía, debieron haber rasgado sus ropas y derramado así las cenizas sobre sus cabezas, como lo hizo Nínive, ¿no? Para que pues, Dios los perdonara. Pero no, dijeron, no, vamos con el arca, seguro con el arca ya lo hacemos, no pasa nada, ¿no? En lugar de un verdadero arrepentimiento. Entonces sustituyeron igual otro ritual. En lugar de buscar al Creador, pues bueno, vamos, ¿no? Y lo hicieron una religión. ¿Qué podría pasar? Pues dices, bueno, pues empiezas a hacer tu propia religión. ¿Cuándo dijo eso Dios? ¿No? Digo, no, lleves el arca que van a ganar todas las batallas. Creo que no. Es religión. Se les ocurrió y dije, no, pues jala gente, vamos. Dice el versículo 6 al 9, ¿no? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es este en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pero bueno, no hay otra forma en que podemos perder a Dios más que sustituyéndolo en algo, ¿no? Y en este caso, pues es una religión falsa, pero bueno, la verdad es que estábamos viendo cómo lo estaba haciendo Israel. Igual podemos ver cómo lo está haciendo ahora los filisteos, ¿no? La verdad es que ellos no reconocen a Dios, ¿no? Lo estaban escuchando y decían, pues es Dios. Y después dijeron dioses. Entonces no sabían ni a quién se enfrentaban, ¿no? Pero aún así ellos incluso dijeron, no, pues vamos a pelear, tú esfuérzate y pelea y vamos a ganar y todo. O sea, ellos mismos, la fuerza, ¿no? Dice el versículo 6 y 7, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, perdón, ya se los digo. Bueno, cuando los filisteos ya oyeron todos estos aullidos y gritos que se producían en el campamento israelita, que ya, ¿te acuerdan que estaban como al lado uno del otro? Pues fueron a ver qué estaba pasando. Cuando vieron que la causa del arca, pues sí, estaban temerosos. Y en un principio sí dijeron, ha venido Dios al campamento, ¿no? Habían escuchado las historias de Israel, ¿no? De este Dios. Pero estaban medio perdidos. Y como todas las religiones del mundo, pues no sabían quién era, no saben quién es el verdadero Dios. No sabían que era el verdadero Dios y único el que se iban a enfrentar, o por lo menos lo que hicieron creer los israelitas. Y bueno, la verdad es que estaban hasta perdidos, que dijeron hasta las plagas, ¿no? En el desierto, pero no, las plagas que eran contra Egipto eran en el país, no en el desierto, pero bueno, estaban medio perdidos porque pues, no conocían otra cosa que no fueran sus dioses. Y bueno, sabes que hoy hay muchas religiones en el mundo, ¿no? Desde entonces y hasta hoy, cada uno hace una religión de Dios en su vida, que le rinde culto de la manera que cree. Y bueno, ya saben, hinduismo, paganismo, budismo, lo que ustedes quieran. La verdad es que ninguno de estas religiones pues no se entregó Dios por ellos.
no hay otra, como dice la Biblia, no hay otro hombre dado bajo el cielo, no, dado al mundo que se ha entregado por amor por ti, por nosotros. Y todas estas religiones no lo tienen, pero aún así la siguen. ¿Por qué? Pues, tal vez sea por comodidad, porque hay mucha gente que cantan, bailan, tiene cantidad de razones que cada uno tiene las suyas. Cuando éramos religiosos, ¿no? Lo que sí creemos nosotros, lo que creo yo es esto, que es el mismo Dios, que es el mismo Jesús que se entregó por nosotros en la cruz y es el que en realidad perdona nuestros pecados y en donde podemos ir todos los días a pedirle perdón. Dice el libro de Hebreos en 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aparte de Jesús no hay ningún otro acceso a Dios. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahora sí que esa es la importancia de creer en Jesús. Jesús es esta Trinidad y si no aceptas a uno, no aceptas a Dios. Y no es de que yo creo nada más en Dios y ya, Jesús fue un profeta, no. Sabemos que no, todo lo demás son obviamente religiones falsas. ¿Y cuál era la otra condición que estaba viendo para perdernos en esta religiosidad? Pues sí, la desinformación, lamentablemente. Decían, ¿no? Igual, otra vez lo repito, los mismos filisteos, ¿no? Hay de nosotros que nos librará la mano de este Dios poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabían. Decían que eran Dios, luego dioses, luego que las plagas en el desierto, ¿no? Hay un libro de David Kinnaman y Gabe Lyons que se llama Unchristian, What a New Generation Really Thinks About Christianity and Why It Matters, que es, básicamente dice, no cristiano, lo que realmente piensa una nueva generación sobre el cristianismo y por qué es importante. Es un libro del 2012, de hecho lo encontré en Amazon a $283, pero algo que me dio mucha curiosidad fue la investigación que revelaban. Y tiene varias características, digo, las más importantes son cómo ven ellos a los cristianos, estos que fueron encuestados, ¿no? Y los encontraron con las siguientes características. Oye, ¿qué piensas de un cristiano? Es hipócrita, ¿no? Porque dice una cosa y hace otra, ¿no? Segundo, está demasiado enfocado en conseguir conversiones, casi como si fueran ventas, ¿no? El KPI así, híjole, ¿cuántos trajiste hoy? Oye, pues, ¿cuánto te están aportando, no? También. Ya saben, ¿no? Tipo piramidal, así, Ponzi. Entonces, si no creces, ¿no? Aquí. Son insensibles, ¿no? Es decir, mientras yo esté bien, pues lo demás no me importa. También protegido, sobreprotegido, ¿qué significa? Que en realidad estás en tu propio mundo, ¿no? Eres anticuado, eres aburrido, fuera de un contexto de realidad, ¿no? Dices, tú estás bien con tu iglesia, mejor. Y no sé si se acuerdan de, ¿cómo se llamaba? El caso de la paciente 209, algo así, justamente cuando empezó la pandemia. Era una, creo que china o coreana que fue a su iglesia y como ya estaba contagiada y bueno, fue a todos lados ese día, pues creo que de su caso fueron como, no sé, 1,000 o 10,000 personas que se contagiaron y de ahí se fue a todos lados, ¿no? Entonces, ella sabía que estaba mal. Y nosotros cuántas veces no supimos que estábamos con gripa o algo. Pues nos vale, íbamos al trabajo o vamos y hablamos con alguien, pero ahora sí nos cuidamos, ahora sí traemos esto. Pero mientras estemos en nuestro mundo y no nos pase nada, pues no importa, ¿no? No importa que te contagien, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas fiestas no va a haber en Navidad? Y muchos van a contagiar a sus abuelos, muchos van a contagiar a sus tíos, tías, a las personas que tienen estas comorbilidades. Y pues no importa, estamos en familia, nadie se ha enfermado, pero igual ya nada es así, ¿no? ¿Cuántas historias no conocemos de, estaban en el hospital y lo fue a ver? Y esta nos contaba un doctor, ¿no? Que fueron a ver a un sobrino y fueron 14 personas se enfermaron después, cuando nadie tenía nada, hicieron pruebas y demás. Esta peste es horrible, sabemos que es
parte de todas estas profecías de Dios, pero piensan esto de los cristianos, sobreprotegidos o protegidos, mientras esté en su mundo no pasa nada, ¿no? Y la otra, críticos, que son muy rápidos para criticar, que estos cristianos que ellos vieron dicen, no, ese cuate pecador, ese también pecador. Pero cuando empezaba a leer estas listas que ponen, y entre otras más características, decía, es un libro, y esto en realidad no refleja en realidad lo que podrían decir ahí el cristianismo. El cristianismo es eso, o sea, yo sigo a Cristo. ¿Y qué seguir a Cristo? Pues yo creo y confieso en Jesús, que es el Mesías profetizado en la Biblia, quien murió en la cruz por mí y venció la muerte resucitando el tercer día para dar testimonio de eso. Y su nombre es Jesucristo. ¿Qué quiere decir Jesús el Mesías? Y en hebreo, pues ya saben qué significa Yeshua, Mesías, o bien Cristo Jesús. Y sus enseñanzas no son estas, no son criticar, no son ser obviamente hipócritas, no es la idea del Jesús que yo conozco. Sus enseñanzas son del amor de Dios, su perdón, su misericordia hacia nosotros, su gracia. Se trata de Jesús que murió por nosotros, por nuestros pecados, y que nos ama con todo su corazón. Y la persona que cree en Él lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, y tanto al prójimo y al vecino, ¿no? Y algo bien importante, como a ti mismo. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no, es que yo no me quiero, yo no me perdono, ¿no? Pero bueno, el mensaje es ese. Creo que en general no puedo decirlo. Eso fue una muestra de varios, ¿no? Varias iglesias seguramente en Estados Unidos. Digo, allá tienen N cantidad y ninguna es así como excepcional como en ningún lado. Pero creo que cada uno de nosotros puede demostrar algo diferente, ¿no? Porque no es el mensaje que estamos transmitiendo en realidad. Y las personas están perdiendo igual todos los días y intenta entre esta peste y no peste, pues todos los días se van al infierno, amigos, compañeros, familiares, pero ahora como que más rápido. Y todo esto en base también a la desinformación, es decir, mi testimonio es lo que tiene la persona de al lado, mi testimonio es lo que tiene mi familiar. O sea, yo soy como esta arca, ¿no? Podría decir, porque ese es el testimonio, pero este cuerpo no tiene nada. El que puede cumplirlo es Dios. Y Dios es el que quiere que lo hagas, pero no por ti mismo. Dice el Salmo 51, del 10 al 17. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustenta. Entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Es decir, yo no quiero producirlo, yo quiero que Dios lo produzca en mí porque yo no podría hacerlo. La otra que pensamos cuando decimos, no, se desaparece Dios de nuestras vidas por seguir ritos y tratar de sustituir a Dios con algo, es que creemos que vamos a luchar contra Dios y vamos a ganar. Y en realidad pues, no es así, ¿no? Decía 1 Samuel 4:9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Ellos mismos, a pesar de que habían escuchado todo el vociferar de Israel que iban a llevar el arca y demás, pues en realidad dijeron, no, vamos a darnos fuerza, nosotros podemos, el hombre puede contra ellos. Y bueno, la verdad es que ellos no pensaban que estaban enfrentando al Dios creador del universo, ¿no? Pero irónicamente sí derrotaron a su pueblo, a Israel, y capturaron en ese momento el arca, ¿no? Pero ustedes lo saben, no vencieron a Dios. Dios dejó ganar
para que vencieran a Israel. Y creo que fue como los padres con los niños chiquitos, ¿no? Cuando están peleando luchitas, ¿no? O sea, no es un concurso, en realidad el padre deja ganar muchas veces al hijo, ¿no? Bueno, no sé, yo espero. Igual siempre es, no, te voy a ganar, te voy a ganar. Pero saben que el padre, pues, podría derrotar al hijo en qué momento, pero lo deja ganar. Aquí, pues, seguramente dijo, pues, ¿cómo hago para que Israel haga caso? Pues los dejó ganar y que se llevara el arca, digo, pues, no pasaba nada, no era lo importante, sino lo importante era el corazón del pueblo de Israel, que fueran por Dios, ¿no? Con Dios y no con las cosas de Dios. Dice Job 23:13, pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Y sí, o sea, no es que alguien pueda luchar contra Dios, nadie puede luchar contra Dios y ganarle, ¿no? La verdad es que no es así. Y muchas veces luchamos contra él toda la vida, no solamente de chiquitos. Y por luchar contra él perdemos esta hermosa relación que puede fructificar, ¿no? Y la verdad es que nada es peor que perder a Dios. Justamente en este capítulo del 10 al 22, en Samuel dice, pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en mi pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás, de la silla al lado de la puerta, y se desnudó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al momento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro sin marido, se inclinó y dio a luz, porque sobrevivieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces, ¿verdad? Realmente puedes perder a Dios en tu adoración a la nada, ¿no? A algo. Pero mejor dicho, es atender a esta religiosidad y obviamente enfatizando el tema del ritual, ¿no? Creyendo en una religión falsa que todos la hacemos en nuestro interior, desinformados, como lo estaban los filisteos. Y creo que perder a Dios es eso, creo que la muerte o la derrota, y lo vemos justamente aquí, el mismo Elí, pues creo que él ya lo sabía, ya sabía el juicio que iba a tener por Dios, y no hizo nada al respecto. Digo, 25 años atrás le hubiera dicho a sus hijos o los hubiera detenido, no, estaba ahí, ya saben, tentadito, esperando el día, ¿no? Que se cumpliera la profecía, ¿no? Y obviamente cuando supo que sus hijos estaban muertos, pues ya se cumplió, ¿no? Pero eso no era su preocupación, sino el arca, otra vez el material, la cosa. Y más que nada era el testimonio de que en realidad Dios ya no estaba en Israel. Y con Elí no estaba desde hace mucho tiempo. Por eso yo creo que cayó y murió. Y bueno, de nuevo, ¿no? Si hubiera llegado el benjamita y lo hubiera visto Samuel y hubiera cambiado su actitud, tal vez, no sé, tal vez las cosas hubieran cambiado, ¿no? El hubiera no existe. Pero la derrota de los israelitas fue
justamente un punto en donde dices, bueno, si ya los vencieron antes y mataron 4,000 y se llevaron el arca para justamente ganar, pero no tuvieron ese arrepentimiento, pues la verdad es que el veredicto de Dios ya estaba dado desde hace mucho. Y perder a Dios, esa es la gran derrota que tenía Israel, no contra los filisteos. Esa fue la gran derrota, ¿no? Y cuando pierdes a Dios, pierdes todo, ¿no? Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Dice Marcos 8:36. Y nada puede compensar la pérdida de Dios en tu vida esto, ¿no? Para esto miramos justamente este relato de la mujer de Finés que tuvo el Cabo, ¿no? Esta mujer en realidad después pues, estuvo pues yo creo que tan molesta, ¿no? Cuando se enteró de la pérdida del arca, que pues sí, dio a luz totalmente. Su suegro estaba muerto, su marido estaba muerto, las mujeres que la atendían trataban de consolarla. El nacimiento de un hijo debería ser un momento pues feliz, ¿no? El más feliz de toda la vida de una mujer, ¿no? De hecho lo vimos con Ana. Y no, ese es igual, otro polo de esta historia, ¿no? Donde no le valió a la esposa y se quería morir y sí, o sea, muere, ¿no? ¿Por qué? Porque a su hijo pues, iban a recordar como pues, la gloria está traspasada, ya la gloria se fue de Israel y pues ahí perdió Israel a Dios, ¿no? Creo que para cerrar un poco este mensaje de hoy, vuelvo a la misma pregunta. Si tienes a Dios en tu vida, si tienes esa relación con Él, o estamos perdidos en esa religiosidad y nos centramos en un hábito, nos centramos en una costumbre, en un culto, que lo sustituimos por una relación, ¿no? Con Dios. Creo que tal vez todas estas religiones falsas nos hacen a un lado de la idea central que es justamente Jesucristo, ¿no? Y no hablo de las religiones en general, sino la que cada una se hace para cuando a mí me pasa, ¿no? Que de repente estoy orando en automático, leyendo en automático, orando en automático, ¿no? Es diario. Y la Biblia dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 1 de Pedro 3:18. Por eso vino Jesús, por eso murió Jesús, para llevarnos y restaurarnos con esta relación con Él. No hay nada peor que perder a Dios, es decir, ni siquiera la propia vida, porque si pierdes a Dios, ya pierdes todo, ¿ya? Nunca en esta vida, en la siguiente, vas a poder verlo y cambiar y vas a sufrir, ¿no? Y Dios está disponible hoy a través de Jesucristo. Por eso creo que el día de hoy es el momento en donde pues, podemos buscarlo, ¿no? Dice Hechos 17:27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Creo que el momento en el que el arca fue tomada, pues vamos a ver después también cómo será recuperada, pero todos estos 3 capítulos que pasaron, en donde no está Samuel, vemos que sí hay una persona que puede guiar al pueblo, vemos que sí hay una persona que funge como este canal con Dios, pero tenemos que pasar muchas cosas. Y creo que cada uno en su vida, antes de conocer a Dios, pasó muchas cosas. Y hasta que ya estábamos rendidos y no había dónde voltear, es cuando decidimos ir por Dios, ¿no? Israel, pues, es igual. La verdad es que confiaban tanto en las cosas, en sus propias fuerzas, que muy tarde se dio cuenta que Dios no estaba ahí, que Dios los había abandonado. Entonces, pues, la siguiente ocasión seguiremos viendo un poquito más de Samuel. Y pues no sé si quieres que me despida con una oración, ¿no? Ok. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. El día de hoy reconocemos que eres el Rey de absolutamente todo, que eres poderoso para juzgar,
para salvar, para equiparnos. Y te agradecemos por la maravillosa bendición que nos das al tener tu presencia morando aquí con nosotros. Y no tememos lo que pueda hacer el hombre siempre y cuando tu gloria nos aparte de nosotros. Y esa gloria es tu único Hijo que ha venido a nuestro mundo en Jesús y en su entrega por nosotros y que hemos contemplado tu gloria. Sabemos que nunca nos dejarás ni abandonarás y creemos que no solo nos darás los tesoros más grandiosos que tenemos como tus hijos, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la humildad, la fe, Señor, sino que te rogamos por esos tesoros para que se manifiesten en las personas que están a nuestro alrededor y que aún no te conocen, Padre. Te pedimos, Señor, que también los convenzas de su pecado, permite que se puedan arrepentir y permite, Señor, que se conviertan a ti. Padre, gracias por todo esto. Te pedimos por toda la iglesia que estamos aquí, los que no pudieron venir. Te pedimos por Miguel para que regrese con bien. Te pedimos, Señor, que no veamos la religiosidad en nosotros, sino que te veamos a ti. Que no te sustituyamos con nada, Padre, y que te veamos solamente a ti. Gracias, Señor, por todo esto, y te lo pedimos en nombre de ti, Jesús, y agradecemos. Amén.